también. Tenemos ya contacto, doctor, con la congresista María Elvira Salazar. Muy buenas noches, congresista. Feliz Año Nuevo. Agitado Año Nuevo. Sé que estaba usted hasta hace unos segundos. Sí, bueno, acabo de venir de votar. La ronda 12. Ajá. 12 11. No, 12. 11. La 11. ronda número 11. Ya perdimos la cuenta. Sí, yo sé. Usted votó por McCarthy. ¿Por qué? Sí, bueno, porque McCarthy es el único que tiene el 80%, el 85%, el 91% de los miembros del grupo republicano. Es el hombre que hace 4 años levantó la mano y dijo, mira, yo quiero ser el speaker cuando los republicanos lleguen a la mayoría. Es el que lo dejó todo, corrió, quiero decir, viajó todo el país, levantó dinero, fondos de campaña, ayudó a muchos miembros a llegar a la mayoría y por eso se está postulando. Lo que pasa es que hay un grupo de 20 que la tienen cogida con él, vamos a decir esto. Número 2, tienen algunos de los reclamos son válidos y podemos entrar en ello después. Pero lo que yo he dicho en todos los medios en inglés, que es lo que he hablado durante todo el día de hoy, tú eres el primer medio que hablo en español el día de hoy, que hago en español, es que esta es la democracia. It's messy, ¿no? Es regada, es frustrante. No te puedo contar la gente en el pleno del Congreso Federal lo desesperado que están y los demócratas burlándose de nosotros. Pero sigue siendo mejor porque, como he dicho en inglés, si esto estuviera pasando en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua, ya estuvieran o presos o en el paredón. Bueno, yo le decía, disculpe, congresista, al doctor Leal, que en el sistema parlamentario en Europa esto sucede todo el tiempo, ¿no? Que hasta que repiten y repiten hasta que logren una mayoría, se pongan de acuerdo incluso entre partidos diferentes. Ahora, pero no en los Estados Unidos, es la primera vez en 100 años y ya superamos la historia porque hace 100 años estuvimos en 10 rondas y ya estamos en la ronda número 11. Bueno, así que esto en el sistema americano no es tan conocido para escoger el jefe de la Cámara. En el siglo XIX hubo 2 meses de ronda, creo que pasaron de 300 votaciones. 2 o 3, pero eso fue, claro, en el 1855. Exactamente, ¿no? Ahora, estábamos vivos. Usted dice que los demócratas están dando banquete, por supuesto, ¿no? Incluso en las presentaciones están siendo regañados ustedes como niños. ¿Hay una solución a corto plazo o quién debe ceder? ¿Cuál de los dos grupos debe ceder? Bueno, se debe negociar, es lo que se tiene que hacer. Ceder, no sé si es la palabra, pero negociar. Y negociar términos que estén de acuerdo los 20 revoltosos y los otros 202, que yo estoy en ese grupo, vamos a decirle, de los moderados. Porque lo que no se puede es permitir que estos 20 nos tomen de rehén a los otros 202. No es posible. Y que se le den concesiones a ese grupo que se llama el Freedom Caucus, que podría ser lo mismo que el Tea Party, ¿no? El grupo más radical dentro de los republicanos, los más radicales, los más conservadores, los más recalcitrantes, vamos a decirle que se le dé todo y que nosotros los moderados no estemos de acuerdo con eso. Eso es lo que está pasando ahora mismo. McCarthy está en la peor posición que pudiera tener nadie en el Congreso Federal. Pero repito, esa es la democracia. Yo la defiendo. Sé que en este momento ya tenemos que llegar a un final porque la percepción es la realidad y desgraciadamente la prensa, la cual conocemos muy bien, está tergiversando esta historia y está haciendo que nosotros los republicanos perdamos el capital político que el electorado nos entregó en noviembre. Y eso tampoco es bueno, porque hay que recordarse que el verdadero enemigo en todo esto es el Partido Demócrata y esos miembros, no el partido, los miembros dentro del Partido Demócrata que lo que quieren es socialismo. Entonces, todo esto es una distracción a lo que yo considero que es la verdadera amenaza en este país. Nosotros los republicanos y los 20 revoltosos no son socialistas. Lo que quieren es, hay algunos que quieren cosas buenas para el país, no destruir el sistema. Ahora, en esa votación de mediados del siglo XIX, hasta donde yo averigüé, el candidato inicial tuvo que renunciar para resolver 2 meses de discusión.
Quiero hablar de otro tema, congresista, aprovechando que está aquí el doctor Ángel Leal, que son los anuncios migratorios de hoy. Su oficina, sí, yo sé que ha batallado duramente por encontrar pues una reforma en la que quepamos todos. Sí. Y entonces, no sé cómo ve este anuncio, 30,000 visas mensuales para Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, a cambio de cerrar la frontera, más o menos como lo interpreto. Sí, es un parche para los cubanos en particular, es algo bastante bueno, no resuelve el problema porque hay mucho más de 30,000 cubanos tratando de entrar por la frontera todos los meses. Acuérdate que son 30,000 para 4 nacionalidades, los venezolanos, los haitianos, los cubanos y los nicaragüenses. Estábamos discutiendo eso, congresista, disculpe que la interrumpa, porque tenemos esa confusión. ¿Son 30,000 para los 4 o cada país 30,000? 4. Para los 4 países son 30,000, así que vamos a poner que le toque 10 a cada uno. Hay más de 10,000 cubanos y nicaragüenses tratando de entrar todos los días. De todas maneras serían 90,000 visas mensuales, eso es histórico, ¿eh? Sí, sí, está ahí, pero lo que sí es cierto que es histórico, pero bueno, también vamos a ver otros ángulos. ¿Qué pasa entonces con aquellos que no logran entrar y no logran entrar dentro de los 30,000 puestos? ¿Qué pasa con aquel, según tengo entendido, que alguno de los requisitos es tener a alguien en los Estados Unidos o pasar el chequeo del background check? Lo cual es bueno porque entonces, en el caso de Cuba, no se meten los espías, ni los segurosos, ni a toda aquella gente que trabaja para el régimen que están entrando, que sabemos que entran por la frontera y que se hacen pasar por cubanos necesitados. Eso es bueno, pero también... ¿y qué pasa arriba de eso con los hondureños y con los guatemaltecos y con los salvadoreños? Para mí eso es discriminación, porque también hay que considerar que esa gente que no entró en este grupo de los 4 países, también tienen claims legítimos, ¿no? Entonces, es una curita, desde mi punto de vista, en vez de reformar y reordenar el sistema migratorio, que es lo que se merece este país y que es lo que muy poca gente en el Congreso Federal se atreve a hacer, y yo estoy a la cabeza de esa tarea tan difícil, porque es que eso es lo que hace falta en este país, darle dignidad a aquellos que están aquí, que no tienen papeles, remozar el sistema de asilo y también arreglar la parte legal, que es otro capítulo, porque hay mucha gente que tiene derecho a entrar legalmente y no entra, porque no hay cuota, porque no hay visa, desastre. Ahora, ¿qué pasa? Estábamos hablando también el doctor Ángel Leal y yo sobre que no parece haber una solución a los que ya están aquí sin papeles, sin permiso de trabajo, no les van a... ¿No? A los que gracias a que ustedes denunciaron que se habían filtrado la información, no fueron deportados, pero me dice el doctor Leal que todavía existe la amenaza de deportación para muchos. ¿Qué va a pasar con ellos? 220, cuando el cubano entraba antes, recibía un parol, ¿no? Y el doctor Leal, lo puede decir mejor que nadie, pero sencillito es, si tú eras cubano, porque tienes la ley de ajuste cubano amparándote, tú entrabas con un parol, y al año y un día pues decidías entonces para convertirte en un residente permanente. Pero ahora lo que te están dándote es la famosa 220A y la B, que eso no es más, o el parol por 60 días. ¿Y cómo tú llegas de 60 días al año? Eso ya creo que no sé si lo hablé contigo, pero lo dije a través de mis redes sociales. Nosotros nos reunimos en esta oficina con toda la gente que manda y que sabe qué es lo que está pasando. Y básicamente lo que me dijeron es que, bueno, no hay orden, es dependiendo del jefe o del guardia fronteriza, de la gente que te toque. Si hay cupo, entraste, si no hay cupo, te dejaron en México, no hay orden ninguno. Para nadie, mucho menos para los cubanos, para los venezolanos y los nicaragüenses que están sufriendo dictaduras. Por eso este acuerdo migratorio, acuerdo no es la palabra, este anuncio migratorio que no resuelve nada de lo que tú acabas de decir. ¿Y qué pasó con el que entró, cubano que entró con una 220A? ¿Qué va a pasar después, o con el que entró con un parol después de 60 días? ¿Qué pasó el día 61? We don't know, porque no hay respuesta. La ley de ajuste cubano está solamente en papel ahora, pero esta administración está tratando de que tú no llegues a ella, sin decírtelo. Bueno,
Congresista, gracias por, sé que ha sido un día agitado. Ahora voy a comer, sí, porque no he comido y estamos esperando, ya hicimos un motion to adjourn, significa de que ya votamos para detener el proceso, ir a dormir y mañana a las 12 del día empieza la votación número 12, la 13, la 14 y la 15. Hasta mañana no hay nueva ronda, hasta mañana. Hasta las 12 del día que empieza nuevamente y entonces vamos a ver si durante la noche la gente de McCarthy negoció con los revoltosos y los revoltosos empiezan a votar por él. A ver, usted el año pasado no estuvo porque tenía COVID, recuerdo, o algo así, ¿no? Así y ahora yo nunca lo he vivido. Tampoco lo han juramentado ahora. Así es. ¿Qué? No, ni a mí ni a nadie. ¿Cómo Así pueden no votar sin estar juramentados? ¿Qué dice la Constitución de eso? No puede. No, lo primero que tienes que hacer es tener un speaker para que entonces ese speaker juramente al resto de los otros 434. Demócratas y republicanos. Sí. Correcto, pero como no hay, entonces no hay Congreso. Ajá, no pero nadie. Yo soy María Elvira, ya yo no soy la congresista. Hasta que la juramenten. Hasta que me juramenten, sí. Ajá. Así es. Así que eso puede ser hasta que lleguemos a 200. No pueden aprobar ninguna ley si no hay Speaker of the House. No se aprueba nada, ni leyes, ni se puede hacer comité, ni se puede hacer nada. Este Congreso no funciona de acuerdo a la Constitución hasta que no haya the Speaker of the House, que entonces él es el que empieza el proceso. Ya usted sabe. Bueno, congresista. Eso mismo digo yo, ya tú sabes. Vaya a cenar. Pero igual es mejor que estar, lo sigo repitiendo, es mejor que estar en el proceso en el proceso político de Nicaragua y de Cuba. ¿Tú te imaginas ya que Díaz-Canel tiene que pasar por 12 rondas de votaciones? Ya todos estuvieran en Villa Marista. No, claro, y además nos ha obligado a aprender. Todos hemos tenido que ir a los libros de historia, de cómo funciona la reglamentación del Congreso y aprender un poquito sobre el proceso. Esperemos que sigue siendo el más imperfecto de todos, excepto en comparación con el resto de otros. Pero sigue siendo el menos imperfecto. A mí me preocupa la gente que dice, no, porque el Congreso parece una olla de grillos que se pasan el día fajados. Están para eso. A mí me asustaría, como dice la congresista, un Congreso unánime. El Congreso está para que se peleen, para que discutan, porque demuestra que hay un Congreso vivo, sin ánimo de justificar, ¿no? Mientras tanto, yo creo que tienen que resolver el problema porque hay un asunto de imagen nacional que los está deteriorando. Es el problema, la percepción que no es buena y estamos perdiendo capital político, lo cual tampoco es bueno, porque no hay que olvidar que los demócratas fueron los que nos metieron en este caos económico en el que estamos, y hace 3 años la economía de este país era la envidia de todo el mundo. Y que gracias al señor Biden y a Nancy Pelosi y a este Congreso, todo eso se fue por la borda. Y nosotros nos tenemos que rescatar, pero no se puede rescatar si no tenemos el speaker primero. Bueno, congresista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Descanse, que mañana sigue la ronda. Así es. ¿Tiene que regresar? Bueno, se me quedaron un montón de... Sí, no, está complicadísimo esto. De preguntas y todavía y estoy muy de acuerdo, hay que apoyar siempre los procesos constitucionales. Si es un proceso constitucional, hay que apoyarlo. Bueno, yo también estoy de acuerdo, pero hay que ver qué dicen las encuestas mañana sobre el Congreso, que ese es el grave problema de todo esto. Yo creo que sí, que mientras haya discusión está vivo el Congreso, y si es unánime no lo está. Pero, de todas maneras, están en un problema. Sí. Y mientras tanto se están tomando estas medidas migratorias.